Hoy vamos a hablar juntos sobre un hadith muy importante, un hadith que muchos sabios consideran un pilar fundamental y una de las enseñanzas más importantes. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Relato el amir de los creyentes Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, que Dios esté complacido con él. He oído al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que decía: ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones, y cada hombre tendrá según su intención. Así, aquel cuya emigración fue por Dios y su mensajero, su emigración fue por Dios y su mensajero. Y aquel cuya emigración fue por conseguir algún beneficio mundanal o por tomar alguna mujer en matrimonio, su emigración fue para aquello por lo que emigró. Fue transmitido por los dos imames, el imam al-Bukhari y Muslim, en los dos libros correctos, que son los mejores de los libros completados. Existe unanimidad entre los sabios respecto a la autenticidad de este hadith. El imam al-Bukhari lo puso en el comienzo de su obra por considerarlo de radical importancia. El sabio Abdurrahman ibn Mahdi dijo: si yo hubiese clasificado los capítulos, habría colocado el hadith de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al principio de cada uno de ellos, y agregó: quien decide compilar una obra que comience con el hadith, los actos valen por su intención. Otro sabio, Ishaq ibn Rahawi, dijo: existen 4 hadiths que son la base del Islam. Los actos valen según de intención. Tanto los actos legales como los ilegales son evidentes. Por cierto que os formáis en el vientre materno, y toda innovación en nuestra religión es rechazada. Otro sabio, Uthman ibn Sa'd, relato que el sahabi Abu Ubaida, que Dios esté complacido con él, dijo: el profeta resumió todos los asuntos de la vida futura diciendo: toda innovación en nuestra religión es rechazada, y todos los asuntos de este mundo diciendo: los actos valen por su intención. Agrega Abu Dawud: compilé 500,000 hadiths del profeta, y de ellos seleccioné 4,800 para mi obra, As-Sunan, pero 4 de ellos son suficientes para el creyente. Los actos valen por su intención. El buen musulmán es aquel que no se mete en lo que no la concierne.
tanto los actos legales como los ilegales son evidentes. Y ninguno de vosotros será un verdadero creyente hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo. Respecto a los significados del hadith, existen divergencias respecto al significado de los actos valen por su intención. Y algunos sabios opinan que significa que los actos son correctos y considerados y aceptados por su intención. Y de acuerdo con esta opinión, el hadith solo alude a aquellos actos que requieren una intención, como los actos de adoración. Y esto implica que los actos que no necesitan de intención para ser realizados, tal como comer, beber, vestir y demás acciones naturales, no están comprendidos por el hadith. Otros sabios, en cambio, opinan que el hadith se refiere a toda clase de actos. El imam Ibn Hanbal, rahimahullah, dijo: recomiendo que todo aquel que rice, ayune, haga una caridad o realice una buena acción, tenga previamente la intención de hacerlo, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: los actos valen por su intención. Y esto abarca toda clase de acción. Por lo tanto, según esta opinión, los actos valen por su intención. Significa que los actos son determinados como correctos o incorrectos, aceptados o rechazados, recompensados o castigados, de acuerdo a la intención con la que se los haya realizado. Hermanos y hermanas, luego siguen las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y a toda persona se computarán sus obras de acuerdo a la intención con la que las haya realizado. Es decir, que la persona será recompensada o castigada según la intención de sus obras. Los sabios sostienen que la intención implica: 1. Diferenciar una práctica religiosa de otra, como por ejemplo distinguir entre la oración del Dhuhr y la oración del Asr, entre el ayuno prescripto de Ramadán, que es obligatorio, y los ayunos opcionales, o entre un baño por ablución mayor y un baño para refrescarse. 2. Determinar cuál es el fin de la acción y si se desea complacer con ella a Allah solamente, y a otro ser o a ambos. Es importante remarcar que cuando los sabios hablan acerca de la sinceridad en la intención, se refieren a este punto en particular. Allah subhanahu wa ta'ala dice al respecto: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah cumplió la promesa que os hizo cuando con su aunencia les vencíais. Sin embargo, después de que Allah os hizo ver la victoria, flaqueasteis, discutisteis
sobre las órdenes y desobedecisteis. Entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida y quienes la recompensa de la otra. Después de esto os probó haciéndoos sufrir la derrota y os perdonó, porque Allah dispensa su favor a los creyentes. Y dijo también, subhanahu wa ta'ala: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Aquel que busque obtener la recompensa de la otra vida, si las multiplicaremos, pero quien solo pretenda obtener cosas de este mundo, si las concederemos, pero no obtendrá recompensa alguna en la otra vida. Realizar buenas acciones es algo positivo, aun cuando no se hagan con la intención de complacer a Allah, pues es beneficioso para la humanidad. No obstante, la recompensa de las acciones siempre depende de que se hagan por Allah al ti mismo, subhanahu wa ta'ala. Hoy muchos hadices, relatos a la sinceridad en la intención.